¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este rincón de Jorge Abasolo. No voy a poder responder las cartas, pero sí una muy graciosa que me llegó y que nos pide que entrevistemos a Héctor Vélez Mesa. Sí, yo creo que Héctor Vélez Mesa es un hombre que sabe demasiado, bastante del idioma castellano, y nos envió una carta muy simpática porque, como hoy día vamos a hablar con un ex político, nos envía el origen de la palabra candidato. Interesante, este año que tenemos elecciones. Bueno, esto nace en la antigua Roma. ¿M? Y las personas que postulaban a un cargo público acostumbraban a, a lucir vistosas togas blancas. Acuérdense esas togas que ahora son negras, pero en ese tiempo eran blancas. ¿Ah? Y se les llamaba candidatos precisamente por esa razón, porque esta palabra en latín significa, y aquí voy a leer textualmente lo que dice nuestro amigo, significa vestido de blanco. Ahora, las crónicas relatan que los tribunos de aquel entonces escogían el blanco porque ya se sabía que la tonalidad blanca, alba, causaba una excelente expresión o impresión en sus eventuales adherentes o adláteres. El blanco es un color de pureza, por supuesto, y por eso se escogió. Ahora, con el transcurso del tiempo, el vocablo candidato adquirió su actual denotación. ¿Eh? Es una persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo. ¿Eh? Y se espera de ellos que tengan un alma blanca. Si nos remitimos a la realidad de hoy, esto parece un chiste, pero ese es el origen de la palabra. ¿Qué más? Rápidamente, libros recibidos que vamos a comentar después porque tenemos un programa trepidante con un gran invitado que es don Sergio Vitar. Ya me ha llegado este libro, Política, en torno a la política exterior, ¿Mm? de Alfredo Sepúlveda Almarza, a quien tengo el gusto de haber entrevistado alguna vez y lo vamos a tener aquí también. Y este otro, Cosas de la Educación, ¿eh? De la educación chilena. Son, yo te diría, aspectos curiosos de la educación chilena. La primera escuela pública, la primera escuela particular, la primera escuela de monjas, en fin. Y este es un libro escrito por mi gran amigo Juan Guillermo Prado, a quien ya tuvimos la oportunidad de entrevistar acá. Y lo vamos a volver a entrevistar porque realmente Juan Guillermo Prado es un intelectual bastante versátil. No sé si dije que en política, vamos a hablar un poco de este berenjenal político actual, pero en política, qué difícil es lograr la unidad. Después de escuchar el cuento, no, la cuenta pública del presidente Boric, creo que no fue precisamente armoniosa. Atizó los fuegos de la discordia en momentos en que necesitamos unidad. Y dada la mediocridad del Congreso de hoy, podemos decir que hay muchos políticos que confunden las ideas con las opiniones. Lo más patético es que muchas veces se confunden, diría yo, se confunden las diatribas, las indirectas, las descalificaciones con los buenos argumentos. Estoy de acuerdo ahí con Tomás Mochati, con Vasco Logro. Creo que este es el Congreso más penoso desde el punto ni siquiera intelectual, de conocimientos que hemos tenido. Es penoso, pero algún día nos vamos a referir a ello. Vamos a hablar de política exterior, fundamentalmente relacionada con Chile y Bolivia, que yo digo que no son países amigos, son vecinos, porque tanto Bolivia como Perú
no han podido recuperar ese San Benito que les quedó para ellos, esa nota infamante de haber perdido una guerra en donde todos apostaban por ello, incluso las potencias que estaban preocupadas de esta guerra, que eran muchas, entre ellas Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Antes de eso quiero hablar un poquito de la historia de Bolivia. Eh, yo creo que una vez que desaparezca del mapa actual la figura de Evo Morales, las relaciones de Chile con Bolivia pueden mejorar mucho, muchísimo. Evo Morales no deja de disimular su animadversión hacia nuestro país. Bueno, el hecho que hacia el año 1982, cuando Sudamérica parecía sentar cabezas, el presidente boliviano Siles Suazo inauguraba en política económica algunos excesos de incivilidad, ¿eh? De tontera, de estolidez, por decirlo en términos académicos, comparable a las fechorías de políticas de Melgarejo. Melgarejo fue un presidente boliviano que administró ese país entre 1820 y 1871. Y Mariano Melgarejo creo que ha sido, no sé si solamente en Bolivia o en Sudamérica, uno de los políticos más estrambóticos e ignorantes que ha tenido esta parte del continente. ¿Eh? Era un gallo testarudo, abusador, hacía desfilar en el segundo piso a las tropas hasta que cayeran por orden de él para darse ese gusto. Es un tipo un tanto maquiavélico. ¿Eh? Y resulta que este señor Mariano Melgarejo, con una ignorancia suprema, declaró la guerra a Inglaterra, cuando Inglaterra era una potencia mucho mayor que ahora y cuando Bolivia era un país más atomizado. No sé si era país, no quiero ofender a los bolivianos, pero era una republiqueta, ¿eh? Un país en barbecho. Bueno, declaró la guerra nada menos que a Inglaterra. Entonces la respuesta de la reina Victoria, que dirigía la primera potencia mundial de entonces, Inglaterra, no se dejó esperar. ¿Y qué dijo la reina Victoria? Ordenó que se borrara a Bolivia de los mapas británicos. Así de simple. O sea, desaparece, bajó la cortina ya. En el nuevo mapa no existe más Bolivia. ¿Mm? Y con esto queda claro que con Bolivia han seguido ciertos problemas en Sudamérica. No tiene. Bolivia y Chile no tienen ningún problema tratado o episodio pendiente. Que ellos los inventen es otra cosa. Y en un mundo globalizado, que es lo mismo que decir muy interconectado y mejor informado, eso tiene una enorme gravitación. Por eso tenemos el gusto de invitar en esta oportunidad a don Sergio Vitar, que escribió este libro. Ya vamos a contar la historia de este libro. Pero mi amigo editor, ¿qué le parece, Claudio, si leo primero la biografía de Sergio Vitar, después nos vamos a comerciales y de ahí entramos con nuestro entrevistado, que es un tremendo político a quien yo admiro mucho, no compartiendo sus ideas, porque es un político muy, muy serio. ¿Qué poder decir de Sergio Vitar? A ver si coloca ahí alguna foto o después las fotos. Hay algunas mías con él porque lo he entrevistado varias veces. Sergio Vitar es ingeniero de profesión, aunque ha dedicado toda su vida a la carrera política, siendo uno de los nombres más destacados de la Concertación. Y voy a decir algo que puede herir su modestia. Creo que Sergio Vitar debe haber sido presidente de Chile. Tenía más preparación que varios,
Pero a veces el magnetismo personal puede más que el talento. Eso está comprobado y en Chile tenemos varios ejemplos. Fue ministro de Minería durante la presidencia de Salvador Allende, muy joven. Fue ministro de Educación de Ricardo Lagos y de Obras Públicas en el gobierno de Michelle Bachelet. Además fue senador representando a la región de Tarapacá. Podríamos hablar mucho más de él, pero yo prefiero y los invito a que vayan a Google, porque ahí van a encontrar toda la biografía completísima de Sergio Vitar Chacra, un intelectual de fuste, un gran senador que se echa de menos en estos tiempos. Yo creo que en todos los partidos echamos de menos senadores de esos quilates intelectuales, como Sergio Vitar, en la derecha Pancho Bulnes, Sergio Díez, Antonio Horvath, en la democracia cristiana Tomic, claro, varios años atrás, Edgardo Benninger. Echamos de menos eso porque de alguna manera con ello se ha depreciado el Congreso. Entonces ya no hay aquí una cuestión de saber de política, sino que hay mucha ignorancia. Durante un tiempo nos reímos mucho de Frosita Motúa. Frosita Motúa para mí es doctor o máster frente a otros que hay y que no han hablado nunca, pero cobran igual la dieta, viajan lo mismo. Y eso pasa por un concepto que a mí no me gusta, que ha acuñado yo creo la izquierda, democratizar la democracia. Con ese concepto entonces cualquiera puede llegar al Congreso y yo creo que no cualquiera debiera llegar al Congreso. Para optar al puesto más rasca de la administración pública a uno le piden cuarto medio. Para llegar al Congreso debiera pedirse un poco más. Hay algunos diputados que tuvieron que arreglar el cuarto medio con unos certificados bastante chuchos. Y yo que trabajé 16 años ahí, vi cómo se hacen las leyes y las salchichas, como diría Otto von Bismarck. Hecha esta presentación, no sé si me queda algo más que decir. Sí, hay varias cosas más que decir, pero estamos contra el tiempo, así que nos vamos a una breve pausa comercial y estamos con nuestro invitado, que es Don Sergio Vitar. Estamos en el rincón de Jorge Abasolo y le voy a hacer una pregunta. ¿Le gusta a usted el buen café? El buen café. Entonces adquiere y consuma café Gandum. 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 De los hermanos Abasolo, parientes míos, que tenían que apoyar este programa, por supuesto. Gandum Café de trigo molido con higos. Se trata de productos 100% naturales, libres de cafeína y preservantes con propiedades diuréticas y energizantes. Nuestros cafés son elaborados con granos cultivados en las mejores tierras de cultivo de Chile, ubicadas en la zona del sur de Maule, en Peyúgue, efectivamente. Y una zona que produce muy buen café, se ha descubierto. Bueno, los pedidos, las ventas, va a salir ahí seguramente a la izquierda o a la derecha de mi pantalla, de la pantalla. Para las ventas, puede llamar al móvil 990-937-383 de Talca. Puede entrar a la página web. Oye, qué linda la página web, entre paréntesis, y Claudio, hoy día la vi. ¿La viste tú? Bonita, ¿eh? Bonita página web. ventas@gandum.cl. También estamos en Instagram, @Café Gandum. También en Facebook, web.facebook.com/Café Gandum. Lo hemos dicho varias veces, ¿eh? Tanto que se habla de la palabra confianza. Bueno, la confianza no se pide, se gana. Y por eso, constructora Héctor Vega
Limitada cuenta con un muy buen ganado prestigio en la 8ª región y en el país. Ahí hay fabricación de proyectos de ingeniería y obras civiles. Voy a colocar los lentes, me están fallando la vista. Además, Constructora Héctor Vega ofrece construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de excelencia. En Constructora Héctor Vega tenemos claro que trabajar en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar como una sola agrupación llamada empresa. Constructora Héctor Vega también está con nosotros en el rincón de Jorge Abasolo. Ya hecha la presentación de nuestro entrevistado, don Sergio Villar, quiero decir que estamos de pláceme tener un invitado de esta envergadura, Sergio. Este es un programa coloquial, no por ello menos serio. Por lo tanto, como van a haber preguntas bastante serias, yo quiero partir con algo, no sé si es trónico o más bien anecdótico. Esta pregunta te la he hecho 2 o 3 veces en Santiago, pero no acá, donde tenemos muchos seguidores. Un día tú estabas en Argentina y había mucha prensa detrás tuyo. Y bueno, Sergio Vitar, o sea, tú dijiste, ¿tan importante seré yo para los argentinos? Era la cosa de la Rúa. Por favor, cuéntamela. Partimos con eso y después desembocamos en algo más serio. Yo me reí mucho. Yo sabía que, o sea, cuando había visto la foto de él y nos habíamos visto antes, porque una vez creo que nos encontramos en una visita en Londres, en el Congreso, en la Cámara de los Lores. En un momento él era senador argentino y yo era senador chileno. Y nos llamó la atención a los dos que nos parecemos mucho. Entonces, cuando se produce la toma de posesión del Lago, había ganado recién las primarias y nos invitó a los presidentes de partido que lo acompañáramos a la transmisión del mando. Fuimos, hablamos incluso antes, me acuerdo que tenían un despelote los argentinos, habían como 3, 4 candidatos, pero hablamos con De la Rúa y cuando ganó fuimos de nuevo, entré, me acuerdo, y se me abalanza, como tú dices, toda la prensa. Y yo dije, esto me están tomando por un hermano, si este gallo es más alto que yo. Y me preguntan, y cuando empiezo a hablar con mi acento chileno, no dijeron ni qué lástima, ni qué excusa, ni nada, se dieron vuelta y partieron. Me quedé solo, andaba con otros chilenos. O sea, te habían confundido con el señor de la Rúa, el presidente. Así que fue muy cómico con él, y una vez nos sacamos una foto juntos, además, pero después pasó otro cuento que... Perdón, ¿estaba Anselmo Zule ahí? Entonces estaba Anselmo. Esa parte te la voy a contar ahora. Entonces, estábamos ahí juntos porque era presidente del Partido Radical. Estaba el Gutenberg Martínez, que era presidente de la ADC, y estaba Núñez Ricardo, que era presidente del PS, y yo, los 4 presidentes de los partidos de la Concertación. Bueno, entonces Zule de repente sale y me viene así, ¿sabes lo que ha pasado, chico? Me dijo. ¿No? ¿Qué ha pasado? Entré al baño y estaba haciendo pipí, y entonces le digo a mi vecino, oye, no me estés salpicando, no me estés salpicando. Creí que eras tú, bueno, y me doy cuenta y era De la Rúa. Entonces, cómico todo esto, pero en fin, son las cosas que adornan un poco. Correcto. Sergio Vitar. A ver, muchas veces se ha dicho que América Latina debiera ser una parte del continente, del planeta más unida. ¿Por qué no imitar a la Unión Europea? Con 2 guerras mundiales tienen un euro, una moneda común, y nosotros seguimos tan desunidos. Simón Bolívar lo cuenta esto en un libro muy interesante que me llegó el otro día. Pero aquí no hay un afán de armonía. Impera y campea y se exacerban más bien las diferencias en los países. Ahora,
En el caso de Perú y Bolivia, existe un San Benito, una nota infamante que es la Guerra del Pacífico, que es un tema muy delicado y que me hace pensar lo que decía Metternich, ¿te acuerdas? En el Congreso de Viena, los países no tienen amigos permanentes, sino que intereses permanentes. Tú en tu libro hablas del caso de Hilarión Daza, que desconoció el Tratado Chileno-Boliviano de 1874. Después también en tu libro hablas del gobierno de Frei Ruiz Tagle, y en ese libro recuerdas que hubo un acuerdo con Perú para mantener la frontera Chacayuta-Santa Rosa por 24 horas los fines de semana. Pero tú reconoces que fue algo, un acuerdo menguado, un pequeño logro, pero que costó establecerlo. Y si le agregamos, puedo agregar otra cosa de Ledesma, pero no quiero alargarme mucho porque tú eres el entrevistado. Este libro, que lo va a mostrar ahí en mejor forma nuestro amigo Claudio Felipe Rojas, fue prohibido en Perú. Y yo lo tengo porque fui invitado la última vez que estuve en Lima, Perú, por Fabio Vivo Ugarte. Yo llegué media hora antes, como suelo llegar a los encuentros, para empatizar mejor con los que me invitan. Y empezamos a hablar un poco de las relaciones de Chile y Bolivia, y me dijo, venga para acá. Y me llevó a un sótano. Y me regaló este libro, autor Sergio Vitar, Chile, Bolivia y Perú. Me dijo, pero no lo difunda mucho. Mire que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú lo prohibió. En circunstancias que yo en Perú también vi libros mucho más contestatarios, con admoniciones mucho más fuertes en contra de Chile. Entonces, creo que esta unión latinoamericana, una CAN, una UNASUR, se nos va a quedar en un ensueño porque estos gestos, por este libro, Sergio, que usted es, y por eso lo he invitado a este programa, uno de los políticos de izquierda más serios que hay, esto de anular este libro, de prohibirlo, es un gesto muy inamistoso. Interesante tu recuerdo, ¿eh? Porque yo no tenía conocimiento de que lo tenían en el sótano. O sea, lo que pasó ahí fue lo siguiente, que estaban de acuerdo los peruanos y lo íbamos a hacer con la universidad y lo iba a hacer nuestra embajada. Entonces yo en ese momento ya no era senador, pero el libro se había presentado en Chile y yo invité en el Instituto de Estudios Internacionales de la Chile al presidente Frei, al presidente Lago y al presidente del Senado, que en ese momento era Hernán Larraín, y les pedí a las tres, son amigos míos, a ver, Eduardo, Frei, di tú qué hiciste y si lo que estoy planteando acá como una salida para resolver los problemas, esto fue antes de La Haya, antes del límite marítimo. ¿Qué piensa? Lagos lo mismo, Ricardo, esto, sí, y después Hernán Larraín. Y después dije, pues lo voy a presentar en el Perú, me dicen, en el Perú habría mucho interés. Y está la fecha fijada, tenía el pasaje comprado, iba a ir y me avisan los profesores peruanos que estaban organizándolo, Aljovín era uno, un historiador conocido, me dice, ¿y por qué? Porque dice que en el mapa de atrás, que yo además, en esto soy muy cuidadoso, en estas materias, entonces con el mapa primero revisé bien con el Instituto Militar de Geografía Militar, que me lo revisaron y ahí hicieron unos estudios y vieron mis cuadros, o sea, pero que el punto desde el cual partía, había un triangulito, no sé si te acuerdas, no voy a entrar en esos detalles ahora, Sí. pero que podía derivarse que nosotros queríamos quedarnos con un triangulito pequeño ahí que había en la frontera por la línea de proyección de la Concordia hacia el mar, en fin, en la playa. Y las consecuencias también para el mar, porque todavía ellos tenían planteado, por cierto, tienen sus derechos según ellos, y me lo suspendieron. Después con Bolivia, el vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, también lo leyó, se lo mandé,
Dijo que le encantaría mucho que eso también lo presentáramos en Bolivia. Después se desvaneció. Después armamos un grupo chileno-peruano antes de La Haya con la Universidad de Chile y la Universidad de Lima, Católica de Lima. Después intentamos armar un grupo chileno-boliviano y hemos estado trabajando siempre. Nos hacemos amigos. Yo mismo como ministro de Educación di becas para profesores que vinieron a Chile. Hicimos presentaciones culturales con ellos y con Obras Públicas. Cuando fui ministro de Obras Públicas, me invitó el ministro de Obras Públicas para que les explicara cómo habíamos hecho los planes de concesiones y fuimos con Lagos cuando era presidente, yo era senador, a inaugurar una autopista que nos invitó el presidente Sánchez de Lozada ese entonces, hacia Chile, muy buen camino peruano. El nuestro no estaba tan bueno, nos fuimos quedando atrás en el norte en proveer la infraestructura. Entonces, recuerdo esos momentos porque creo, como tú bien dices, que este es un tema de la mayor importancia y que hay que ir, aunque sea escalando. Nosotros tenemos en este momento que mejorar la infraestructura. Ese es un punto absolutamente fundamental. Yo creo que el Estado ha abandonado la importancia estratégica del norte. Como ministro, como senador por el norte, yo hice un gran esfuerzo, sacamos las leyes Arica y creé también el Patrimonio de la Humanidad, que conseguí con la UNESCO de las salitreras, que hoy día lo presido y lo fundé, que estamos restaurando todo Humberstone y Santa Laura, y es un centro cultural. O sea, hice un esfuerzo grande ahí, pero ahora cuando fui candidato a miembro del Consejo Constitucional hace un año, y me llevé una sorpresa grande en la región donde yo estaba como senador. Bueno, no gané, pero que aprendí de cómo ha cambiado el norte y cómo ha cambiado Chile y cómo ha cambiado la gente, y ahí me di cuenta cómo Bolivia ha ido mejorando más por el lado de Pisiga que por el lado nosotros de Colchane, que es donde fui para ver la frontera por donde estaban entrando tanto y siguen inmigrantes ilegales. Así que ese norte lo tengo presente. Pero tu pregunta más general, si quieres, la podemos tratar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay problemas históricos, pero estamos en el peor momento, a mi juicio, de lo que yo conozco. Porque yo me formé en la cosa latinoamericana cuando, me acuerdo, esa gran Frei Montalva, estaba Belaúnde en Perú, estaba... Belaúnde Terry. Sí, Belaúnde, el presidente, que era presidente de un partido que se llama, uno de los mejores presidentes que yo conozco por su dignidad peruano. Después viene una cantidad de enredos grandes ahí, no hay ninguno que quede en pie. Estaba por Colombia, no era Turbay, era otro presidente importante bueno, y firmaron el Pacto Andino. Ese es un paso muy importante. Y después se formó la Corporación Andina de Fomento, que nosotros ya en dictadura no firmamos, ahora ya firmamos y estamos metidos adentro. Pero en fin, y había una idea de la integración latinoamericana. Valdés mismo, que comenzábamos antes, representó a América Latina y se fue a hablar con Kissinger, y esa conversación es histórica, en que él le representa los intereses de América Latina, y Kissinger lo mira con bastante desdén. Ustedes, o sea, como diciendo, no tienen poder. Todo esto del sur es sin poder. Aquí lo que cuenta es el poder. Eso fue en síntesis, no en esas palabras tal vez. Entonces, pero había un sentido latinoamericano. Había un sentido latinoamericano y estábamos creando opinión, integración. Estaba la LADI funcionando. Bueno, después vino el UNASUR todavía más tarde. Y ahora estamos en el punto de mayor debilidad. Un punto en que cada uno está preocupado solo de su país. Cada uno solo de su país. Los grandes proyectos que teníamos de red, de infraestructura, acuerdos internacionales, acuerdos multilaterales, se han desvanecido en el tiempo. Y ahí entonces viene el problema de que no hay una voz latinoamericana, no hay una oposición latinoamericana, aun cuando hay organismos. ¿Seremos capaces de verlo? Primero, ¿y por qué pasa esto? O sea, hay que preguntarse siempre la historia. ¿Por qué pasa esto? Para ver cómo lo arreglamos. Sergio, yo creo que Chile en este sentido no ha sido misericordioso, pero ha sido más condescendiente que nuestros vecinos. Es increíble. La Europa, con 2 guerras mundiales, pudo lograr la Unión Europea.
un, una moneda común y nosotros no hemos sido capaces de eso. Me gustaría tener un libro que me llegó de Italia sobre que habla de las memorias de Simón Bolívar, que terminó muy desencantado después de la independencia de los países sudamericanos, porque después de esa independencia tuvimos que tratar de trabar o conjurar las guerras civiles. Entonces, yo no creo en la unidad de Sudamérica o Latinoamérica, porque nuestros países son muy distintos. Es muy difícil que todos estén en democracia, en primer lugar, y entre dos dictaduras pueden desestabilizar una agrupación que una a los países de Latinoamérica. Yo tengo un libro acá, bueno, es de mi autoría, te lo voy a hacer llegar, Sergio, porque aquí yo hablo de ciertas cosas que creo que son necesarias hablarlas. Por ejemplo, se creó hace un tiempo la CAN, que hoy día es un instrumento o es un organismo de fachada, nada más. Y resulta que solamente el 12% del comercio exterior es entre sus socios. Esto está muy lejos de la Unión Europea, que alcanza el 67%. En el caso del NAFTA es de 43%. O sea, la CAN parece que la hacen lesa o la deterioran cuando quieren. Ni hablar del fracasado Mercosur. Es este libro, le hago propaganda porque es de mi autoría. No hemos sido capaces de crear, pergeñar o forjar una amalgama o una unidad sudamericana. Y en ese sentido los europeos nos llevan mucha ventaja. Yo lo atribuyo a la cantidad de años que tienen. Porque también Europa, cuando comenzó, especialmente Inglaterra, España, fueron imperios muy grandes. Pero ya pasaron esa etapa. Nosotros estamos en la edad del pavo todavía. No sé qué piensas de esto. Yo pienso lo siguiente, mire. Primero, los europeos se han echado una cantidad de muertos al hombro con todas esas guerras mundiales, Dios me libre. Entonces, uno tiene que entender el nacimiento de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial como un grito de esperanza de que puedan parar las guerras. A propósito de esto que te conté de los grupos que formamos Chile-Perú, con peruanos y chilenos, que estuvimos trabajando bastante seguido, que nos ayudó a financiar y apoyó el proyecto una fundación alemana que se llama Konrad Adenauer, que representa, como tú sabes, los alemanes tienen un sistema que con el financiamiento del Estado, los grandes partidos tienen sus propias fundaciones y hacen difusión de sus ideas a nivel mundial y también hacen proyectos en su propio país. Entonces ayudaron a este proyecto y nos invitaron a un grupo de chilenos y peruanos, éramos unos cuatro, 5 y 5, a Alemania, para explicarnos cómo se fue creando la Unión Europea. Nos llevaron a la frontera en el Rin con Francia, atravesamos los acuerdos que tenían militares entre Francia y Alemania, que antes eran impensables, incluso había militares alemanes instalados en Francia, tenían además los acuerdos policiales, por cierto, pero dijeron una cosa que para mí quedó: nosotros construimos la Unión Europea en los cementerios. Uno entiende por qué hemos construido la Unión Europea desde los cementerios, con los muertos. Esto no lo podíamos repetir, teníamos que dar paso. Y ahí vienen los grandes líderes alemanes, franceses principalmente al comienzo, que dan un salto que, mirado hoy día, uno no lo entiende si no entiende lo que había antes, porque el hombre reacciona frente a las crisis de supervivencia. Eso por una parte. Lo otro, por el lado de América Latina. Además, perdón, si sigo con Europa, una palabra más. No sé si sabes del presidente de Francia, Macron. No, Macron no sé. Bueno, el presidente de Francia, acaba de dar una exposición muy sólida en la Sorbonne hace un mes.
Ya están en campaña y tienen el temor de que Le Pen gane y que pueden estar en posiciones anti-Unión Europea, porque hay una extrema derecha europea que no les gusta esto, o sea, siempre han estado combatiéndola. Y entonces él plantea que Europa está hoy ante un desafío, y usó la palabra mortal. En el terreno militar, Rusia, la OTAN si gana Trump seguramente no lo va a defender. En el terreno tecnológico, los avances en materia de inteligencia artificial concentrados en China y Estados Unidos. Entonces dijo, nosotros que estamos acá, vamos que somos tercera fuerza mundial o vamos a declinar. Y hace este llamado que si no hay un avance mucho mayor de la Unión Europea, esta cuestión declina. América Latina es muy distinto. Tú estabas dando las cifras. Las cifras están cambiando todos los días, pero andan cerca de las que mencionaste. La Unión Europea, gran ejemplo, 50, 60% del comercio entre ellos del total de lo que comercian. O sea, mucha relación económica. La relación económica crea relaciones políticas. NAFTA, o sea, el norte, el de Estados Unidos con Canadá y México, han pasado a la Unión Europea. Hoy día el comercio, y especialmente después de la pelea con China, en que las cadenas de producción las están trasladando muchas empresas de China, los norteamericanos, a México. Hoy día tienen un porcentaje, o sea, México se está beneficiando de este cambio geopolítico mundial y creciendo mucho, entonces se está separando mucho el norte de América con el sur de América. Entonces, América del Sur queda más suelto. Entonces, aquí cada país está en lo suyo y una buena parte de los países del sur estamos negociando y tenemos como primer socio a China, comercial, no entre nosotros. Entonces, nuestra región está con menos del 20%, tú dijiste el 12%, yo creo que estamos entre el 12 y el 15% de comercio intrarregional, porque el grueso lo que producimos sigue siendo materias primas que las compran los países grandes. ¿A quién le vamos a vender cerezas en las cantidades que le vendemos a los chinos, a los brasileños, a los peruanos? Entonces, a todos les pasa lo mismo. El comercio adentro es muy pobre. La infraestructura adentro no la hemos desarrollado tampoco. Entonces, los países quedan embolsados. Y ahora la discusión es cómo nos unimos. Si ya no es el comercio, que es muy fundamental, hay que alentar el comercio. Entonces, hemos dicho formación de profesionales en las distintas universidades. Organización multilateral para defender del medio ambiente, para defendernos de Estados Unidos y China y la pelea de ellos y tener autonomía, para tener más desarrollo de inteligencia artificial. Eso estamos buscando desafíos nuevos en los cuales América Latina tiene que estar eso. Pero aún así, yo te digo, Jorge, esto hay que pensar, los 10 próximos años, 2035, va a ser un paraje de una América Latina débil, sin fuerza. El Mercosur ni siquiera ha podido llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Nosotros felizmente no nos metimos en ese saco y pudimos hablar. Entonces, y otra cosa que yo siempre me pregunto, cuando tú miras el mapa de América del Sur, y los auditores, las que nos están viendo, pueden agarrar el mapa, el tamaño de Brasil dentro de América del Sur es impresionante. Y no te preguntas tú, ¿cómo es posible que los portugueses hayan tenido la inteligencia de juntar todo? Porque eso pudo haber terminado en 5 países. Los del norte no tenían nada que ver con el sur, en fin. Y que nosotros por el lado de América Latina española hayamos terminado todo segmentado. ¿Por qué los brasileros fueron capaces de mantener la cohesión del imperio? Y los españoles que tenían todo este imperio y era más grande, tienen una dispersión. ¿Por qué el Tratado de Tordesillas, que se firmó por ahí por el siglo XVI, ponía una línea cuando España vio que los portugueses avanzaban y avanzaban, llegó un acuerdo del Tratado de Tordesillas. De aquí para allá Brasil, hacia el oriente, de acá para acá España, Portugal y España, hacia el occidente. Y los brasileños siguieron avanzando. Si tú ves el pedazo que tienen de Colombia, de Perú, de Ecuador, es grande la entrada que tienen. Eran zonas de Amazonas abandonadas. Entonces, Sergio, siempre me he preguntado qué pasa con la cultura española
que así como mencionaba Simón Bolívar, estaba Sucre por acá, Simón Bolívar por allá, estaba por allá O'Higgins, por el otro lado San Martín, y unas peleas, todo muy grandes, y se formaron puros países separados, no logramos integrar toda la parte española, habría sido un país mucho más grande. Pero Sergio, en eso el otro día, o hace un par de meses, me correspondió entrevistar a Andrés Oppenheimer, y me decía que en todas partes, en Europa, incluso en China, en Asia, la crítica que se le hace a América Latina que vivimos del pasado, cobrándonos deudas del pasado, en circunstancias que en Asia y en Europa están mirando solamente el futuro. Ahora, parece ser, creo yo, que América Latina es una región con más fuerza centrífuga, interna, como más fuerzas centrífugas que centrípetas. Como que nos estamos mirando el ombligo, y por eso no avanzamos. Y eso explica, o explicaría, según mi juicio, el hecho de que todas las chances, las oportunidades posibles de integración queden pospuestas, y cuando hablo de integración me refiero al comercio y a la energía. No hemos avanzado gran cosa. Asia y Europa avanzan muchísimo más. Nosotros por recuerdos tragediosos sucedidos en el pasado. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo, pero no estoy de acuerdo con esa mirada tan negativa, porque si yo miro a los europeos, nadie me va a convencer que los europeos miran solo futuro y los asiáticos solo futuro. Los europeos ahí están con Rusia discutiendo también del pasado y de la OTAN y del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética y de los temores del otro lado, y la OTAN es una estructura que viene desde la Segunda Guerra Mundial. América Latina tiene muchos despelotes, pero es una de las regiones que se considera de las regiones con menos o con ningún conflicto interestatal a nivel del mundo. Entonces, hay violencia interna. Una región con menos guerra en el mundo, sí, es verdad. Entonces, tenemos el gran problema de la criminalidad, o sea, la cantidad de homicidios es muy alta, la más alta del mundo. Pero de guerra entre estados no. Entonces, ¿y qué sería, perdón Sergio, mira qué buena pregunta, casi de tipo ontológico, ¿qué sería mejor? ¿Una guerra o estar en esta etapa permanente en que no hay guerras declaradas, pero sí un alto índice de criminalidad que en Chile no lo conocíamos nunca? Me refiero al gobierno actual, pero también en otros en Sudamérica. Un fenómeno nuevo. Y en Europa, yo he estado viendo en Francia, en Alemania, están impresionados con el aumento de la criminalidad internacional, que usa las tecnologías más sofisticadas, y cómo el estudio nuevo de la criminalidad demuestra que los criminales se instalan donde hay mercados con falla y pueden aprovechar esas fallas para obtener grandes utilidades. Por ejemplo, en el caso chileno, el caso de la madera, manejan y operan contra tipos que están cometiendo actos de quema e incendio en la Araucanía, liberan ciertas zonas, roban la madera y arman toda una... porque esa madera la pueden comprar muy barato si hay conflicto, y la pueden vender muy cara una vez que la roban. En el mercado del cobre, en el mercado de los autos. Entonces, hay un análisis hoy día que estamos viendo los expertos en seguridad mundiales, es cómo aprovechan y ven las zonas donde pueden entrar, donde hay fallas, y entran en los mercados, bueno, en el mercado de la prostitución, con la trata de personas, o en el mercado de la droga, en fin. Ahí está la discusión si hay que legalizar el cannabis o no, pero en fin, ya no quiero desviarme en esa dirección. Pero lo que sí quiero destacar es ese hecho de América Latina. Y luego entonces enfrentar a una criminalidad nueva, con policías viejas, que no conocían ese tipo de delito, que es el problema que tenemos, y perfeccionar nuestras policías y poder enfrentar esa criminalidad. Ese es el tema, hoy día el tema número uno de América Latina es ese, la seguridad. Pero es una seguridad interior. Yo creo que no hay, Sergio, no hay mucho que discutir. Esta patrulla juvenil que llegó al poder
abusando un poco de que la Concertación no supo defender su legado, están en contra de la policía, en contra de todo lo que signifique represión, que es una palabra negativa pero necesaria. Recordemos que en el segundo gobierno de Bachelet se le quitaron el poder de fuego a Carabineros. Yo que vivo acá en la 9ª región veo esta triste realidad y no se puede negar que el actual gobierno llegó al poder coludido y amparando o simpatizando con estos grupos extremistas. Si ese es el tema. Entonces, yo veo cuando Paulina Bodanovich, el Partido Socialista, PPD, tú mismo, hacen crítica. Me dijeron que hay una crítica feroz tuya, la tercera en esta semana, no la he visto. Es porque hay una izquierda que es absolutamente necesaria y rescatable, pero no esto que tenemos. Porque yo creo, Sergio, que este es un país que ya se descarriló. Falta ahora la colisión. ¿Será a favor de la izquierda? ¿Actuará el ejército, la armada? No lo sé. Pero van a pasar 20 o 30 años, yo voy a estar ya en el otro mundo, para ver el Chile del 1985, cuando empieza a resultar el modelo económico con todas sus fisuras, hasta el 2017. Creo, fíjate, me duele decirlo, pero lo veo así. A ver, hay varias cosas que si uno simplifica mucho el mundo no puede resolver los problemas. Son problemas complicados. La realidad que enfrentamos en Chile como consecuencia del estallido social, que yo creo que es mucho más profundo de lo que parece, y la violencia que lo acompañó, que fue brutal, la pandemia después, la instalación de la criminalidad enseguida y las condiciones económicas de inflación y de desigualdad es una acumulación de fenómenos entre el año 18, 19, 20 y 21 que crea una realidad muy difícil de manejar. Si no estuviera Marcel ahí, la cuestión habría sido bastante más difícil, nos podríamos haber desarticulado bastante. O sea, hoy día tenemos un plantel de ministros, el de Relaciones Exteriores, o sea, yo estoy hablando de mis amigos, el jefe Codelco, el mismo ministro del Deporte, Pizarro, la ministra del Interior, Toá, está haciendo, a mi juicio, cambios importantes. La gente que se ha instalado en una serie ya con experiencia mayor, incluso los embajadores que se han mandado a Argentina, Viera Gallo o a Venezuela, Gasmuri, senadores con los cuales compartí, son personas de excelencia política y de capacidad de diálogo y de comprensión histórica y bien educados, bien formados. Entonces, han sostenido. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Obviamente, mi crítica que tú decías es una de las pocas que he hecho, pero la interpretación de la realidad que hace el Frente Amplio cuando llega y ponerse como única meta de sacar a patadas a la Concertación es un error político histórico mayor y de una interpretación del mundo que tenían completamente distinta. La interpretación que hacen del estallido social y de la violencia, a mi juicio, no tiene que ver con lo que realmente pasaba y lo que debe pensar una izquierda democrática. Pero también tengo que reconocer que en estos 2 años y especialmente en el último, la corrección que ha hecho el presidente es muy notable. Uno puede no creerle, tú vas a decir, ¿cómo le voy a creer a este tipo que dice A y de ahora dice B? Ya se ve. Está bien, duda, pero que el cambio es serio, que es contundente y que endereza, basta con que compares con Colombia. Yo les digo, amigo mío, miren lo que ha hecho Petro. Tenía a Ocampo de ministro de Hacienda y tenía a Marcel. Ocampo le aprueba la reforma tributaria, cosa que Marcel, por dificultades de la derecha cerrada, a mi juicio, no logró, echa a Ocampo. Y complica la cuestión de la salud. Yo he estado siguiendo de cerca la situación colombiana. Acá endereza y a alguna gente le dice ya de su propio frente que dejó de ser un hombre de cambio, que es un socialdemócrata. Yo creo que un socialdemócrata va para allá y un hombre inteligente yo prefiero ese giro, con todas las críticas que uno puede hacer, habernos quedado pegados donde estábamos. Entonces, yo no veo que vamos a un choque, veo que estamos mejor para buscar un entendimiento dentro de la fuerza de gobierno, un entendimiento de la centroizquierda con la centroderecha. De hecho, hemos tenido reuniones importantes con mucha gente que está ahí, senadores de Chile Vamos, hemos desarrollado relaciones de confianza,
Y además sabemos que aquí se juega Chile, tú no estás jugando un partido para ti, tienes que afirmar la institucionalidad, queremos hacer unas reformas políticas ahora, creemos que esa fragmentación del Parlamento no funciona, y estamos peleando a ver cómo llegamos a acuerdos en materia de pensiones y otras que son sociales. Bueno, entonces, Sergio, puede ganar la derecha la próxima elección. Rescato de tus palabras que eres un hombre de izquierda, pero un hombre de un socialismo democrático. Yo creo que no conozco un gobierno más caótico que este. De buena fuente he recibido información de que el presidente no está bien de salud mental. Te puedo decir más. El examen psiquiátrico que se le hizo a Gabriel Boric se perdió, no existe. Curioso, ¿eh? Muy raro. No se necesita tener mucha suspicacia, mucha inteligencia para saber que está gobernando hoy día Carolina Toá. Y ella, yo creo que hace lo que puede, estando aprisionada entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué podemos esperar de eso? Yo creo que muy poco. Como comparto con lo que dices tú, es muy probable que el próximo gobierno sea de derecha, porque la debacle, en la baja del índice de popularidad de este gobierno ha sido muy contundente. El tema es qué podrá hacer la próxima presidenta, si es que fuera Matei o Kast, en 4 años, a lo mejor, dejar el país en las condiciones que estábamos en el 2016-2017, porque acuérdate que hace una semana y un poco más Chile entró en default. O sea, Chile es un país quebrado. Yo no conozco, fíjate, Sergio, no quiero colocarme la camiseta con la derecha ni con Piñera, no conozco ningún índice económico en que el actual gobierno le gane al anterior, que fue el peor de los dos de Piñera. A ver, uno, la situación económica reconocida internacionalmente de Chile, el 24 es mejor y el 23 tuvo mejores resultados que el 22. La inflación se bajó de una cifra que estaba en 2 dígitos a una cifra que puede llegar a 4 o 5%. El crecimiento del año pasado, que se iba a ser negativo, fue leve, pero positivo. Y este año se piensa en una cifra mayor. Las cifras de inversión extranjera que yo he visto han crecido. Los acuerdos para el litio con Codelco y Sokimich van a ayudar. Los avances e inversiones que pueden venir y ya se están instalando también en Punta Arenas algunas en materia de hidrógeno verde. Los sectores que están más afectados son el comercio, porque el nivel de actividad está resentido, y en la construcción, que es grave a mi juicio. Y ahí hay que tomar algunas medidas adicionales. Pero entonces mi visión no es traumática de que esto se va al demonio. Segundo, si va a ganar la derecha, y esa es la conversación que uno tiene, porque son amigos de uno también y no quiere que se hunda, pues el presidente del Senado, yo he sido colega de senador con él, con García, y es un tipo que tenemos buenas relaciones, yo creo un tipo serio, y hay que apoyar a las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Oigan, si ustedes no ayudan a arreglar algunos problemas básicos ahora, le van a caer todo a ustedes. Si vamos a tener una derecha que se cierra todo lo que hace este gobierno, que por lo más la gente del socialismo democrático está ayudando a abrir, a mejorar la forma de gestión, porque pucha que había errores, si yo no tonto uno no es, la gente que pusieron no tenía idea, mucha de ellas, ni lo que tenía que hacer, metió puras patas y puros errores. Eso ha ido mejorando, no a la velocidad que uno quisiera, pero ha ido mejorando. Pero si ustedes ganan derecha, ¿se van a echar encima el tema de las pensiones entero? Sabiendo que tampoco hay recursos para hacer las cosas como tienen que hacerse. No vamos a llegar a un acuerdo de pacto fiscal, que no es solo impuestos, que sino es también incentivos para la inversión, eliminación de barreras para la agilidad de las inversiones. No vamos a llegar a acuerdos básicos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en el tema de la salud? ¿Cómo vamos a arreglar el tema de la educación? ¿Usted cree que cualquiera lo puede resolver solo, sin apoyar a los profesores, sin apoyar a los papás, sin tirar para adelante el esfuerzo científico, claro, tecnológico? Estamos de acuerdo, pero eso se hace, entonces, a ese acuerdo se puede llegar con una izquierda democrática. No, y también con una derecha democrática. Ahora,
De tus palabras yo te entiendo, ¿tú le tienes mucha confianza a este gobierno? Yo tengo confianza en que enderecemos las cosas para tener una centroizquierda moderada, socialdemócrata. Y que no es la que tenemos hoy. Bueno, pero le vas a creer tú al presidente Gabriel Boric, que se dice que es socialdemócrata. No le voy a creer lo que él diga, que sea socialdemócrata o no. Yo lo que creo es que lo que está haciendo es mejor que lo que venía haciendo. Y eso es un hecho concreto. O sea, cualquiera que puede decir, usted prefiere esto o esto, que no me gusta él. Bueno, ese es otro cuento. Lo está haciendo mejor. Y las líneas que tiene un problema de salud que yo no conozco por lo demás, y que tiene que gobernar todo respeto, Carolina, toda estupenda, se llevan bien con el presidente. Yo prefiero esta línea que otra. Con todo respeto, Sergio, sin ser peyorativo, esto es como preguntar, ¿Haití hoy día está mejor que hace 3 años? Sí, pero sigue en una pobreza rotunda. Yo nunca, con esto termino porque se nos acaba el tiempo, y me encantaría tenerte en otro programa más adelante para que hablemos de cotidianidad política, porque partimos con relaciones exteriores, pero hace poco en un foro me invitaron, y yo soy un hombre de derecha moderado, y me pidieron una comparación, me dijeron de Allende con Boris. Entonces yo le dije, oye, comparar a Boris con Allende es ofender la figura de Salvador Allende. Y te lo digo a ti porque tú fuiste ministro de Salvador Allende. Yo creo que este es un gobierno, como me lo dijo Orlando Sáenz, y no necesito que me lo diga Orlando Sáenz, es un gobierno que es un híbrido, que apostó, lanzó los dardos a todas las fisuras del sistema liberal, pero no propuso nada. Allende nos proponía un socialismo con empanada y vino tinto, pero había una propuesta. Hoy día yo no veo nada. Veo una recua de jóvenes que no solamente han metido las patas, porque eso se le puede perdonar, sino que metieron las manos. Claro, y eso, bueno, se están haciendo toda la investigación, hay que reforzar todos los sistemas de control, porque lo que hemos visto también con estos carabineros que detuvieron en Meix es grave. Sí. Lo que vemos, la expansión del crimen organizado y cómo se mete, y cómo vemos de repente a una Hermosilla, cómo intentan hacer cosas extrañas. O sea, aquí, ojo, esto, la izquierda y derecha es un cuento aparte. A mi juicio, el problema central es la calidad de la comunidad nacional y del Estado de Chile en limpieza y probidad. Si se nos mete la droga, se nos meten los frescos, se nos meten los tipos que quieren ganar sin trabajar, se nos mete la indisciplina, se nos mete la falta del mérito, esto no es derecha e izquierda, no funciona. Y por lo tanto todos tenemos que... Lo que pasa es que, Sergio, con esto termino, hay una lenidad respecto a la cantidad de delitos que se cometen. ¿Quién iba a pensar hace 20, 30 años que el puerto de San Antonio iba a ser el principal en Latinoamérica para exportar drogas? Nadie lo hubiese pensado. ¿Y qué se hace? Nada. La Armada hace 4 años que está pidiendo un mayor presupuesto. La persona del Estado que está encargado de fiscalizar esto gana 28 millones de pesos mensuales, mira hacia el lado, y esto me hace pensar, y lo hablé con Juan José Sebrelia, gran intelectual de izquierda, que ha sido el único que concuerda conmigo, voy a ser un poco lacerante en esto o tajante, que Sudamérica no está preparado para la democracia, lamentablemente. Yo difiero absolutamente con eso, ya que estamos terminando. Y creo que Chile tiene que hacer un esfuerzo por mejorar. Y para mejorar hay que hacer 2 cosas, por lo menos. 1, tenemos que tener acuerdos políticos fundamentales en 3 o 4 áreas básicas. No puede 4 años para acá, 4 años para allá. Tiene que tener en algunas cosas, ponte tú, en infraestructura, en educación, en política internacional lo tenemos y lo tenemos que perfeccionar. Pero en las conversaciones que hemos tenido entre nosotros, centro derecha y centro izquierda, todos nos damos cuenta, acuerdos en cosas fundamentales y no estar peleando en el corto plazo y que un gobierno sea para acá. Y 2, tenemos que tener un esfuerzo. Yo he participado en un esfuerzo con el Senado, la Comisión de Futuro, presentamos un proyecto de ley que ahora se mandó al Congreso para crear en Chile un espacio de diseño de una estrategia nacional compartida que nos trace un camino a 10 o 15 años plazo.
en que los acuerdos más la mirada estratégica te estabilicen al país y nos muevan en una dirección, aunque sea lenta o rápida, pero una dirección que funcione mejor. Y sin futuro no hay democracia. Por lo tanto, tener un proyecto de futuro para la democracia es esencial. Voy a enviarte un artículo que hablé en torno a la democracia, o lo podemos hablar en una próxima oportunidad. Sergio, muchas gracias. Un honor haberte tenido en nuestro programa y ojalá te podamos estrujar en el buen sentido de la palabra a futuro, porque creo que, lo dije antes, eras el hombre indicado para ser presidente de la República, pero aquí en América Latina influye mucho la cosa del carisma, ¿eh? Y creo que tú fuiste el culpable, entre comillas y en cursiva, de pedirle a Michelle Bachelet que fuera candidata a presidenta, porque sin ti perdemos. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Gracias, Sergio. Un gran abrazo y espero cuando vaya a Santiago tomarme un café contigo. Muy entretenida tus preguntas, además, porque van al grano, ahí a la discusión de fondo en un país que no estamos discutiendo nada. Uno se insulta a otro en vez de hacer una conversación como esta. ¿Cuál es tu opinión? Esta es mi opinión. Ya. Y busquemos algo mejor, en que estemos de acuerdo. Eso bueno, es lo que... Hemos estado conversando con Sergio Vitar de la Rúa. Sergio, muchas gracias. Espero hacerte llegar uno de mis libros. Lo que se me olvidó. Tú abogas por una unidad sudamericana, una especie de Unión Europea, pero a nivel latinoamericano. Yo tenía varias preguntas ahí. ¿Cómo vamos a abogar si yo la última vez que estuve en Perú, si no es por Fabio Vivo Ugarte, que me regaló este libro porque sabe que me gusta la historia? Este libro el autor es Sergio Vitar, a quien estamos entrevistando. Chile, Bolivia y Perú, y ahí ustedes se van a encontrar con varios hitos, episodios que son bastante inamistosos respecto de Bolivia y Perú hacia nosotros. Te han suspendido este libro. El embajador de Lima en ese momento, don Fabio, como yo llegué adelantado a la embajada, me llevó al sótano y me regaló este libro, pero me dijo, no, trate de no distribuirlo porque acá se prohibió. Y vieras tú, Sergio, los libros que yo me traje desde Perú en contra de Chile. Esto sería, a ver, no sé, un libro demasiado decente para la manera en que ellos editan libros, fustigando, haciendo admoniciones y conectando los hechos históricos para combatir a Chile. Entonces, quisiera creer en la unión sudamericana o latinoamericana, pero gestos como estos... Es difícil, pero fíjate que en ese libro, un segundito, yo el tema principal por el cual partí como ex senador, dije, voy a dejar mi experiencia, futuro del norte en el siglo XXI. Ahí lo que está planteado es mi visión de la estrategia a largo plazo. Por eso que no me gusta lo que está pasando ahora. El norte de Chile tiene que tener otro alcance. Y entre medio, aprovecho en tu programa para invitarte a ti y a los demás auditores. Yo fundé la Corporación Museo del Salitre para proteger Humberstone y Santa Laura. Y después, como ministro de Educación, y todo, pude conseguir que se eligiera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el único patrimonio de la humanidad al norte de Valparaíso, junto con las momias del Chinchorro Arica que vinieron después. Y entonces, los cruceros cuando llegan se van para allá. Hemos restaurado, salvamos, hemos mejorado el hotel que estaba ahí. Ustedes pueden ir a ver el pueblo, un hotel restaurado, el teatro restaurado, la iglesia restaurada, el Museo del Salitre, el mejor del mundo, el único del mundo, con figuras humanas, con explicación para que los niños entren. Es muy lindo y yo estoy orgulloso de haberlo fundado como corporación con los Pampinos. El directorio es de Pampino, son los socios principales, y ser el presidente hasta hoy. Yo creo que una de las grandes realizaciones que considero que he hecho en mi vida, porque no es para mí, es para la región que representé en el Senado, es cultura, es historia, y eso está ahí también en el gran desarrollo del futuro del norte de Chile con su patrimonio cultural. Bueno, yo soy un tipo que, como tú, Sergio, amo a Chile,
pero quiero recordar a un senador radical que lo conocí de niño, mi padre me lo presentó, pero en ese tiempo uno no veía a toda la gente más alta que uno y no se atrevía a preguntar, yo era un niño. Ezequiel González Madariaga, Ah, radical, senador, tú eres lo conocido, tiene experto en auge. relaciones exteriores, que dijo que las relaciones exteriores de Chile son deprimentes. Chile, muy apegado a la ley, como decía Francisco Antonio Encina, y los otros países aprovechándose de los intersticios de la ley. O sea, fuimos cándidos. Ahora, este libro que se prohibió en Perú, ¿se puede adquirir en Chile, Sergio? Este lo editó la editorial Aguilar y que lo compró después una editorial que es muy grande, una de las más grandes del mundo, se llama Penguin Random House, que se ha Ah, comprado una cantidad de títulos. Entonces yo los llamé para pedirle, me dice que no tienen la versión digital y he estado pensando, porque la edición se acabó. A mí me quedan unos poquitos, pero yo lo quería tomar y ponerlo gratis en la Biblioteca Nacional Digital. En la Biblioteca Nacional Digital yo tengo 3 libros que se pueden bajar gratis. Uno es El gobierno de Allende, un análisis que hizo estando ya estudiando en la Universidad de Harvard. Escribí de lo que consideraba que no estaba bien y que nos complicó y que nos permitió después, yo creo, corregirlo y hacer la concertación. Ese es uno, se llama El gobierno de Allende. El segundo se llama Isla 10, que es mi número de preso político en la isla Dawson y relato cómo fue la prisión política. Ese libro ha tenido muchas ediciones, como 14, han hecho una película. Tuve la suerte, o no sé si para mí o para él, que me representara Benjamín Vicuña como Sergio Guitar en la película. Así que me han surcido con tallas ahí, pero somos bien amigos con Benjamín. Y el tercero, uno que hice sobre mi padre, que se llama Tras la huella de un inmigrante sirio en Chile, que eran las historias de mi papá, porque yo soy hijo de inmigrante. Y entonces esos 3 se pueden bajar gratis. Entonces voy a hacer un esfuerzo con el libro, ahora con la bueno, ¿y conversación cómo se puede contigo. bajar gratis? Porque vamos a colocar los créditos acá en el programa. No, es que tú me estimulaste con esta conversación, se has presentado el libro que poca gente lo ha dicho. No, Por en eso, serio. ¿dónde lo pueden pedir? Claro, entonces que puedan leerlo. Sí, ahí hay muchos elementos Bueno, sobre en el todo nombre. caso, cuando partimos del programa, ahí se Sí, dice el Rincón de Jorge Azul, salen mis correos y ahí yo te digo, oye, Sergio, están pidiendo este libro, te lo mando para allá, y porque conviene leerlo, porque es un libro escrito por un hombre como Sergio Vitar, con el cual discrepo en sus ideas políticas, pero que me parece altamente respetable, altamente respetable. Eh, no hay ninguna admonición, no se fustiga a nadie, y sin embargo Perú lo prohibió. Y eso me apena porque me aleja de la esperanza de algún día poder tener una especie de unidad europea, pero una unidad sudamericana. Será tema para otra oportunidad. Muchas gracias, Sergio. Hasta siempre. muchas gracias, Jorge, y saludo al Claudio, que ha sido el hombre que ha estado ahí manteniendo las conexiones. Gracias, pues. Bueno, chao, Chao. hasta luego.